Ok, buenos días nuevamente por aquí. Mi nombre es Pedro Gómez. Me puse aquí el chacal de los católicos, ya que soy el más despreciable para ellos, puesto que con la verdad, con la palabra de Dios, pues como dicen los mexicanos, se les da en la torre, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí estamos. Permítame chequear el audio. Rodrigo, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Hola Pedrito, how are you? Hello. Hello, hello. ¿Cómo le va, Rodrigo? Oiga, felicidades. ¿Usted papá no? No, no, pero bueno, sí, digamos que sí, porque mis muchachos soy como un padre para ellos. Ah, bueno, entonces le voy a decir que es mamá, porque tengo entendido que usted es doña Cata. Bueno, no, pues fuera eso, entonces te estaría dando el feliz de la cucaracha. No, eso los demás no quieren, lo que no quieres que te hagan a ti, Pedrito. ¿Vale? Tranquilo, Rodrigo. Rodrigo, Bueno. vamos a hablar. Usted hizo una pregunta, un perfil ahí, un post, perdón, Uh-huh. donde decía que María había nacido sin pecado y pues cuando concibió a Jesús también estaba sin pecado, ¿cierto? Estoy hablando del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué dice Bueno, el dogma de la Inmaculada Concepción? Que María fue concebida sin pecado, o sea, que nació sin pecado. Ahora, ok, ustedes dicen que los niños nacen sin pecado, ok, ¿cierto? sí, ajá. Entonces, si los niños nacen sin pecado, pues María también nació sin pecado. Es así de sencillo, por lo tanto, ustedes no tendrían por qué estar en contra del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Bueno, yo estoy en contra de que María concibió sin haber tenido relaciones. Eso es otro asunto, pero que María como una criatura, un bebé recién nacido, yo sí digo de que María pudo haber nacido sin pecado. Lo que sí trae en su carne la inclinación al pecado como toda persona. Ahora, la palabra de Dios es clara, Rodrigo Andrés Calvo, que hay un tiempo, hay una edad en el ser humano donde ya puede desechar lo bueno y lo malo, y ese es el conocimiento. ¿Y Según qué el edad libro es de esa según Génesis, la Biblia? ¿Qué perdón, edad es esa? Según la Biblia, ¿cuál es esa edad donde puedes no hay una echar edad lo bueno? específica, Rodrigo Andrés Calvo, porque los niños, no todo mundo madura a la misma edad, pero más o menos andará entre los 12 años en adelante. De hecho, en la cultura judía, ya que usted estudia judíos, tengo entendido, incluso la mujer se da en desposorio después de los 10 años, cuando ya ella tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Así de que no hay una edad en específico, Rodrigo, pero sí después de los 10 años, que es donde el niño ya conoce lo que es bueno y lo que es malo, lo digo por experiencia. Tengo 3 hijos, el pequeño tiene 9 años todavía y todavía hay cosas que él no entiende. La niña que tiene 11 años, pues ella sí ya tiene más conocimiento. Ujú. Entonces lo digo con fundamento. Ahora, si vamos al libro de Isaías, capítulo 7, verso 15, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa, escuche esto, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar, desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora, si vamos al libro de Génesis, Rodrigo Andrés Calvo, a ver qué le iba a decir, permítame. Rodrigo, hay un sonido ahí, no sé de qué pasa. Será el ventilador, espera la apago. Está aquí recostado. ¿Ya? Sí, no, ahí está todavía, es no sé, como que golpea algo, no sé qué es. ¿Qué será? No, pues ni idea, pensé que era el ventilador. No, porque no se escucha ventilador, un golpecito ahí como interferencia o no sé. Ah, entonces déjame, voy para el computador, pero sigue hablando, te voy a escucharlo mientras hago el traslado del Ok, celular al computador. haga lo que tenga que hacer ahí para que pueda estar al pendiente de lo que voy a hablar. No, estoy escuchando, adelante. Ok, bueno, como le decía anteriormente, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 15 en adelante, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Si vamos al libro de Génesis, miramos que cuando el Señor forma a Adán, Rodrigo Andrés Calvo, yo no sé si estoy equivocado, pero
Yo tengo entendido que el Señor formó un hombre, no formó un bebé o un niño. O sea, ya Adán habrá tenido una edad, qué sé yo, de después de 16 años, pienso yo. No sé, una posibilidad, porque no me dice que formó a un niño, dice que formó a un hombre. Pero Y cuando... Adán nació conociendo el mal, discúlpame, tú dices que lo formó hombre. ¿Adán nació conociendo el mal? Voy para allá. Permítame, no me interrumpe, yo le digo. Entonces, cuando el Señor forma al hombre del polvo de la tierra, lo pone en el Edén. Y también, pues sabemos de que pone a Eva también. Cuando están ambos en el Edén, el Señor le dice, no coman del árbol de la ciencia, otro dicen del conocimiento, el otro dice el árbol del bien y el mal, porque en sí lo que iba a hacer era abrirle los sentidos a Adán y a Eva, o Adán, mejor dicho, porque él era la cabeza, y a él se le prohibió. Entonces le dice, no comas del árbol del conocimiento. Sabemos de que Adán desobedeció esa orden, comió, y fue cuando a esa edad de hombre se le abrió el conocimiento y pudo darse cuenta que estuvo desnudo. En otras palabras, él aprendió a entender entre lo bueno y lo malo a una edad mayor. ¿Qué edad? No lo sabemos, no lo dice la escritura, pero sí me dice que formó a un hombre. La Biblia es clara, Rodrigo Andrés Calvo, cuando habla de hombres, mujeres y niños. Así de que un niño, a mi forma de pensar, un niño nace sin pecado, y siempre lo he dicho. Cuando llega a cierta edad es cuando se le abre el entendimiento y aprende lo que es pecado y lo que no es pecado. Por tanto, María sí nació como todo niño sin pecado, siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir hasta que entienda algo diferente, y lo dudo. Pero ya llegó el tiempo en que María llegó a una edad donde podía ella distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que María sí nace sin pecado. Ahora nace con la inclinación al pecado. Nace con la inclinación al pecado, como toda carne. ¿Por qué razón? Por causa de Adán y de Eva. O sea, ya venía ese instinto de desobedecer u obedecer a Dios, el cual yo entiendo, pienso, creo, supongo de que María, pues, ella sí tenía temor de Dios. Pienso que María, pues, al cumplir la ley era porque tenía el conocimiento de lo bueno y lo malo. Si Dios encontró gracia, o ella encontró gracia delante de Dios, era porque era una mujer temerosa de Dios. Pero esto no quita, Rodrigo Andrés Calvo, de que ella después llegó a una edad donde ya tenía el conocimiento del pecado y tenía en su carne la inclinación a pecar. Así de que sigo diciendo, o sea, ya cuando nosotros tenemos ese conocimiento, es cuando ya el pecado mora en nosotros, porque estamos tentados a pecar, como lo dice el apóstol Pablo. Mi cuerpo hace lo que mi espíritu aborrece. Así de que adelante, Rodrigo Andrés Calvo. Su micrófono, Rodrigo. Hola, qué pena. Ya me estoy Ahora conectando, sí. ya tengo la computadora prendida. Dame un par de segundos. Ya estoy entrando al StreamYard por la computadora, ¿vale? Ok. Unos segunditos más, por favor. Bueno, aquí. Ok. Listo. Ok, voy a salir de aquí y voy a entrar con la computadora, ¿vale? Ok, por eso le decía a Rodrigo que iba a seguir hablando. Ese es el problema, falta de seriedad. Bueno, aquí está. Bueno, perdón, retiro lo dicho y tengo que pedirle perdón a Rodrigo Andrés Calvo por decirle falta de seriedad. Pero Listo. Bueno, no se había desconectado. Ok, Rodrigo, no sé si entendió, comprendió todo lo que yo le dije. No sé si hay alguna duda. Bueno, esto es algo un poco sencillo, incluso sería más entendible para los evangélicos que para el mismo católico. ¿En qué sentido?
en que tú ya reconoces que María nació sin pecado. ¿Cuál es el dogma de la Inmaculada Concepción de María? Que María fue concebida sin pecado. Entonces, igual que cualquier niño, ¿sí? Nosotros creemos en el pecado original, ¿ya? Y hay pues muchas citas que podría darte al respecto del pecado original. Sin embargo, para nosotros, ¿por qué es dogma? Pues porque creemos que todos nacen con pecado, ¿sí? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, excepto María. Por eso es un dogma, ella nació sin pecado. Pero ustedes creen que todos los niños nacen sin pecado, entonces eso incluye a María, por lo tanto, sería absurdo que ustedes rechazaran el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Si creen que todos los niños nacieron sin pecado, pues no creo que haya problema. ¿O tú qué opinas al respecto? Ok, aquí usted ya me puso en una confusión, Rodrigo, porque yo tengo en la Inmaculada Concepción, es de cuando María concibe a Jesús. No, es que ella fue concebida sin pecado. Ok, bueno, en este punto, pues yo siempre he dicho lo mismo. Todos los niños nacen sin pecado. Ahora, porque no han cometido pecado. Una persona tiene pecado cuando comete esos pecados y esa persona no se arrepiente y pasa en una condición de ser un pecador. Porque una cosa es cometer un pecado ya estando en Cristo, arrepentirse, y dice que tenemos un juez, un abogado, un intercesor en el cielo que intercede por nosotros, y él es el que intercede para que nuestro pecado sea perdonado. Pero el pecador es la persona que permanece cometiendo el mismo pecado. Entonces, María nació sin pecado, pero como le dije anteriormente, y esto siempre lo he dicho, Rodrigo, usted dijo algo hace un momento ahí, dice que has reconocido. No, yo siempre he dicho, Rodrigo Andrés Calvo, todo niño nace sin pecado, pero trae en su carne ya la inclinación al pecado, que cuando viene el conocimiento del bien y el mal, entonces es que él comete el pecado o se abstiene de cometer el pecado. Pero yo en sí... ¿Tú crees que Jesús nació con tendencia al pecado? Por supuesto, Rodrigo Andrés Calvo, porque recuerde de que dice que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Si no hay inclinación al pecado, no tienen por qué llevar a ser probado o tentado. O sea, si va a ser probado, es porque en su carne había esa tentación, ¿o no, Rodrigo? ¿Para qué se prueba? ¿Para qué se prueba? Lo probaron para demostrar que Jesús era igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Claro. Eso fue llevado al desierto. Excepto en el pecado, en el, ¿cómo le digo? A ver, en el aspecto de que él no iba a caer en el pecado, pero la tentación sí llegó a él, porque como era igual a todos los hombres, él podía cometer pecado. Pero ahí es donde viene la santidad del Señor Jesucristo. Por esto dice el libro de Romanos capítulo 1, que por el Espíritu de santidad, por su obediencia, como dice Isaías también, él fue declarado hijo de Dios. Romanos capítulo 1, verso 3, si mal no recuerdo. O sea, él iba a ser probado porque en su carne estaba esa inclinación a pecar. Si no, no iba a ser probado, Rodrigo, no tiene caso. Ahora, se demostró que él se sometió al Padre, que él hacía la voluntad del Padre y no cometió pecado. Son dos cosas totalmente distintas, Rodrigo Andrés Calvo. Adelante. Ok, entonces, bueno, suponiendo que tú dices que Jesús fue probado y no cometió pecado, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿cómo puedes probar que María cometió pecado? Sí, no. El ángel le dijo que estaba llena de gracia, y el verbo que se utiliza ahí es quejaritomene, que es un verbo en infinitivo que no tiene pasado, ni presente, ni futuro. O sea, es a la vez todos. Pero que, o sea, ella fue llena de gracia compuesta por Dios. Claro, ella fue llena de Dios, de la gracia de Dios, antes, durante y después del parto. O sea, ella fue llena de gracia, quejaritomene. Rodrigo, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que por uno todos cargábamos con el pecado de ese uno.
Entonces sí existe el pecado original, ¿cierto? Porque dices que todos cargamos con el pecado original, o sea que todos los niños nacen con pecado. Esa es la inclinación al pecado. O sea, yo no cargo el pecado de Adán y de Eva. En ningún momento. Ni unas citas de la Biblia, a ver qué opinas de ellas. Claro. Bueno, te las voy a leer. Génesis 8:21. Dice: al aspirar llevé el calmante aroma, dijo en su corazón, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Ojo, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, Salmo 51:7. Ok, vamos por texto, Rodrigo, no me suelte todos los textos de una. Bueno, ok. Primeramente, Dios no podía volver a maldecir porque ya había maldecido desde el principio. Y toda persona, como le digo, cuando el Señor forma a Adán y a Eva, ellos no venían con la inclinación, ellos fueron a ser tentados. Ellos en su inocencia tomaron de lo que no era. Ahora, ya cuando el hombre nace, él ya viene con esa curiosidad, con ese instinto de pecar. Es distinto a lo que Dios había formado. Ahora, como le digo, Dios no iba a volver a maldecir porque ya había maldecido a la tierra. Ya había maldecido al hombre, a la mujer, a la serpiente. No tiene caso que vuelva a maldecir, Rodrigo. Sí, pero es que ese no es el punto. El punto de ese versículo, lo que interesa es por lo que dice Dios. Porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Y tú dices que los niños no. Pero es lo que le dije al principio. Adán y Eva, ¿Dios lo hizo niños? No, ¿verdad? No relata. La Biblia no relata, no enseña. Dice que Dios formó al hombre, no que formó a un niño. Pongámoslo más sencillo. Tú de este versículo, ¿qué entiendes cuando Dios dice... porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez? Bueno, ¿qué Rodrigo, entiendes por eso? La maldición cae a todo hombre después de haber desobedecido al Señor. El pecado es desobediencia a Dios. Adán y Eva todavía no habían procreado cuando pecaron. ¿O sí, Rodrigo? Estamos hablando de Génesis capítulo 8. Sí, pero por supuesto, pero yo estoy volviendo más atrás. Cuando yo no estoy a lo que está leyendo, no estoy en lo literal, estoy preguntando, cuando Adán y Eva pecaron, ¿ya habían tenido hijos? No. No, ¿verdad? Entonces cayó la maldición de ellos siendo adultos y ahí arranca la maldición sobre toda carne. O sea que sí existe el pecado original. Una cosa es el pecado original, que es la inclinación al pecado, y otra cosa es cargar con los pecados de Adán y de Eva. Cada quien carga con su pecado, Rodrigo. Pero aquí Dios nos está diciendo ya, después de que Adán y Eva tuvieron hijos, nos dice que las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Bueno, pasemos al Salmo 51:7 para no quedarnos ahí. Sí, permítame. No, es que siempre nos vamos a detener un momento ahí hasta que no entendamos. Bueno, ok. Si el Señor, como le dije anteriormente, Adán y Eva no habían tenido hijos cuando recibieron la maldición. Ellos reciben la maldición y por medio del pecado de Adán y de Eva es que entra la maldición a todo hombre. Ya todo descendiente de Adán y de Eva, entonces sí carga con ese pecado. Pero ¿hasta cuándo, Rodrigo? Si la misma palabra de Dios dice que por el pecado de uno entró el pecado a todos los hombres, pero por la obediencia de uno, ¿qué? Vino el perdón de los pecados, ¿o no? Sí, claro. Ya el perdón se recibe a través del bautismo. Porque si no, tú querrías decir que cualquier niño, hasta los hindúes, que no conocen a Cristo, serían libres del pecado original cuando ya crecen y tienen conciencia. Hasta que no tendría sentido. Claro que sí, Rodrigo. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no viene la predicación a esos niños, ellos no conocen el evangelio de Cristo, no conocen el evangelio de salvación. Cuando la palabra viene a ellos es cuando la palabra obra en ellos y toman la decisión de creer o no creer. La palabra de Dios dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea que el Señor habla a todos los corazones. Es activar la fe nada más.
O sea que estamos de acuerdo que entonces todos los niños sí tienen el pecado original. Rodrigo, vamos a decir, ok, vamos a decirlo así, el pecado original es la desobediencia. Todo mundo trae esa tendencia a desobedecer. El pecado original fue desobediencia. No hay otro pecado original sino la desobediencia. Yo se lo dije desde un principio. Primero cae la maldición sobre Adán y Eva. Ellos procrean y ahí se trae ese pecado original. Ahora, desde ahí viene bueno, sí, vamos a decir, sí, claro que sí, Rodrigo. Entonces, si los niños tienen pecado original, entonces sí necesitan bautizarse, ¿sí o no? No, miramos al hombre en la cruz, espero no entremos en el tema del bautismo, miramos al hombre en la cruz, no tuvo que bautizarse para ser salvo, sino que, como dice la palabra de Dios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, reconocer el señorío del Señor Jesús y que el Padre lo resucitó de los muertos, serás salvo. No dice confiesas y te bautizas. Tenemos el ejemplo del hombre en la cruz. Él no tuvo que bautizarse en ningún momento. Simplemente creyó y lo confesó. Ahora, bueno, no voy a entrar en el tema del bautismo. Siga, bueno, pero de todas maneras, para solucionar ese problemita del ladrón en la cruz, que ese es un caballito de batalla, hay que recordar que primero, el bautismo de Jesús comienza es hasta Pentecostés, que es el bautismo de salvación. Segundo, el bautismo de Juan te acaba cuando él lo decapitan. Por tanto, cuando Jesús estaba al lado del ladrón, el ladrón no se bautizó porque en ese momento no existían bautismos, era un momento de gracia. Sin embargo, el ladrón acudió a otro sacramento para salvación, que es la confesión, y se confesó ante el mismo Cristo. Por eso sus pecados fueron perdonados y por eso fue llevado al cielo. No por el bautismo, sino por la confesión. Ahora, volvamos otra vez. Entonces, aquí ya quedamos claros de que tú dices que todos los niños nacen con pecado. Entonces, entendiéndolo desde ese punto de vista, si ustedes dicen que los niños nacen sin pecado, no tienen pecado y por eso no necesitan bautizarse, pero están reconociendo que sí todos los niños tienen pecado original, entonces estás reconociendo una doctrina católica. Está reconociendo que sí existe el pecado original en los niños y que tú llamas que es esa tendencia hacia el mal que todos tienen. Ok, voy. Primeramente, usted dice que el pecado de Juan, el bautismo de Juan, perdón, ya estaba eliminado. Usted sabrá cuál es el texto, Rodrigo, donde el Señor, una mujer le dice y le pide al Señor Jesucristo que permita que sus hijos se sienten a su diestra. Ajá, la mamá de los hijos del trueno. ¿Qué pasa? Okay. Ella le dice, permite que se sienten. Entonces él le dice, ¿tomarán de mi copa? Sí. Y el Señor mismo le dice, de mi bautismo, y habla del bautismo en agua, dice, participaréis. Él habla de los bautismos. Ahora, si el bautismo de Juan el Bautista está eliminado, entonces ¿por qué le enseña a Nicodemo el bautismo en agua, Rodrigo? A ver. Permítame, voy a seguir. Segundo, usted me está hablando del pecado original. Le repito, el pecado es la desobediencia a Dios. Ese es el pecado, desobedecer a Dios. Rodrigo Andrés Calvo, se desobedece con conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay desobediencia. Entonces, un niño viene con esa inclinación a poder cometer el pecado, mas no ha cometido pecado, porque como no tiene el conocimiento de lo bueno y lo malo, el niño no comete pecado. Así de simple, así de claro, Rodrigo, muy claro. Así de que un niño, aunque se diga que viene con el pecado original, es simplemente por la inclinación que trae. O sea, ya cuando él tenga el conocimiento, él va a hacerlo o no va a hacerlo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Isaías, él comerá leche, miel y ¿qué? Y mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo
y a tomar lo bueno. Bueno, ok. Entonces, aquí tú dices, tocas el tema de Nicodemo, claro. Jesús le estaba anunciando que necesitaba el bautismo para ser salvo. Obviamente ese bautismo en Jesucristo todavía no opera. Por otro lado, simplemente estaba haciendo la preparación a Nicodemo, le estaba avisando qué era lo que había de venir. Ahora, en cuanto a lo de los niños, tú vuelves a decir que el pecado se comete, no se recibe. Bueno, este pecado original es igual a una enfermedad hereditaria. La comete, la recibe en un punto, después de que está grande, no, la hereda. Igual es el pecado original. ¿Qué culpa tiene el niño de recibir ese pecado? Ninguna, pero lo recibe. Ahora, ya hablamos de Génesis 8:21, tú ahí diste tu explicación de por qué Dios dice que las trazas del corazón humano son malas de su niñez. Vamos a Salmo 51:7, ¿te parece? Dice así, yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Pecador me concibió mi madre. ¿Qué opinas de eso? Pecador me concibió mi madre. Dice aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No con pecado me concibió mi madre. En pecado. Pero en el tiempo de pecado que estaban viviendo. No es de que él venía con el pecado de alguien, no. En pecado. No con pecado, son dos términos diferentes. Ahí este hombre no trae pecado, Rodrigo. Ahora, él ha sido formado con pecado, o sea, ha crecido conociendo el pecado. Está hablando de una formación, de un aprendizaje. Bueno, supongamos que es así. Ok, vamos a la siguiente. Rodrigo, ¿por qué en cambio de suponer mejor no da su argumento? Pues porque si fuéramos a la traducción, pues claramente dice que esa persona fue concebida, ¿sí?, en pecado. O sea, recibió desde que fue concebida, está en pecado. Pero no vamos a entrar aquí al griego o al hebreo. Vamos a seguir mirando otros textos. Vamos a Job capítulo 15, versículos 14 al 15. Dice así: ¿qué es el hombre para que sea puro y el nacido de mujer para que sea justo? Si Dios no se fía ni siquiera de sus santos y el cielo no es puro a sus ojos. ¿Qué opinas de ese versículo? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Ajá. He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos impíos delante de sus ojos, cuando menos el hombre abominable y vil que debe iniquidad como el agua. Permítame analizarlo bien. Adelante. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Cómo tomarlo como, cómo le puedo decir ahí? Yo pensé que iba a ser un diálogo, Rodrigo, no preguntas y respuestas o interrogatorio. Pues es que parte de un diálogo son preguntas y respuestas. Y yo te dije que si podíamos analizar unos textos bíblicos sobre el pecado original, tú me dijiste que sí. ¿Sí? Y sí, claro. Yo te los iba a leer todos y tú me dijiste, espere, vamos uno por uno. Ahora me estás diciendo que no. No, no, yo no tengo problema. No, sino que simplemente ha sido pregunta y pregunta y pregunta, pero no me ha dado ninguna argumentación suya. No, pero es sí, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Una creación de Dios, algo formado por Dios, un hijo de Dios. Sigue Vamos leyendo. a quitar el hijo de Dios. Y el nacido mujer para que sea justo. Si Dios no se fía ni siquiera de sus santos y el cielo no es puro a sus ojos.
Ok, aquí le voy a pedir su argumentación. Explíqueme por qué no. Pues es muy sencillo, o sea, Ajá. para Dios no existe ningún hombre completamente santo ni completamente puro. Todos tienen pecado, hasta el nacido de mujer. ¿Ok? Así lo dice Pero claramente. dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y el nacido de mujer para que sea justo. Si Dios ni se fía ni siquiera de sus santos, y el cielo no es puro a sus ojos. Pero pero tenemos ahí, Rodrigo, que el Señor perdonó a todas las personas. Bueno, Si la misma escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, entonces, ¿qué es el hombre para que Dios lo justifique? porque Dios sabe que el hombre es pecador y a pesar de eso lo ama y envió a Jesucristo para limpiarnos, para purificarnos, para ayudar a vencer el pecado, para vivir en santidad a pesar de que pecamos. Bueno, en otras palabras, somos creación de Él, por eso Él nos justifica, por eso Él nos limpia, así de simple, Rodrigo. Él nos crea, Él nos ama porque nos creó, efectivamente. Pero Él también nos hubiera podido desechar. Ese versículo como que no le ayuda mucho a tratar de... Porque, o sea, no me está dando nada sólido, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, sigamos. Job 25 del 4 al 6. El mismo Job, 10 capítulos más adelante. Capítulo 25, versículos de 4 al 6. ¿Cómo puede un hombre ser justo ante Dios o ser puro un hijo de mujer? Si hasta la luna no tiene brillo ni las estrellas son puras a sus ojos, cuánto menos el hombre, ese gusano, ese hijo de hombre que es solo una lombriz. Pero Rodrigo, seguimos hablando a raíz del pecado de Adán y de Eva. Pero aquí está hablando ya de la justificación, sí, pero hay un tiempo, y como le dije anteriormente, vamos a leer otra vez, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? Por medio de Cristo. Dice, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Job no creo que estuviera hablando de Cristo ahí en esa lectura, ¿o sí? Pero sí, ¿y de quién iba a hablar, Rodrigo? Lo que estaba diciendo es que ningún hombre es puro, ningún hombre es santo desde su nacimiento, ningún hombre es libre de pecado. Ninguno. Ni el hombre, ni un hijo de mujer. Rodrigo, pero estamos hablando en el tiempo antes de Cristo. No había justificación. Eso se lo vengo diciendo desde el principio. Vale. Pero llega un tiempo que Jesucristo muere por los pecados del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Claro. Para todo aquel que en Él crea. ¿Un niño cree, Rodrigo? No, ¿verdad? Claro que puede creer. Si ustedes tienen niños que predican. Bueno, el Señor... que creen. O es que hay niños que predican lo que no creen en sus iglesias. ¿Y qué dice la palabra de Dios de la palabra de los niños? Que de su boca, ¿qué va a hacer? De su boca hará alabanza. O sea que los niños pueden creer, claro. Porque una cosa es que Dios hable. Ahora, si miramos al niño literalmente, que él está hablando de su conocimiento, Rodrigo, un niño que predique con ese conocimiento, eso solo Dios lo hace. Eso solo Dios lo hace. Claro. Es Dios hablando por medio del niño, no el niño predicando, Rodrigo. Ese es algo, yo no sé usted, Rodrigo, usted dice que tuvo 15 años de evangélico, pero... Los adultos que predican no lo hacen por Dios, como tú dices. Por supuesto. Bueno, Rodrigo, Rodrigo, hay personas que predican por su propia cuenta y hay personas que predican inspirado por el Espíritu Santo. Claro, por eso le digo, yo no sé cómo usted dice que fue evangélico 15 años y usted no conoce esto. Pues precisamente entiendo cuál es la contradicción que existe entre los evangélicos, que dicen que los niños no tienen pecado y no necesitan bautizarse, pero que María sí nació con pecado. Ahí está la contradicción. ¿Usted cree que...? Y en estas citas hemos visto cómo tú has patinado, por así decirlo. No, de ninguna forma, Rodrigo, porque acuérdese que yo le dije que el pecado
el pecado, la inclinación a pecado viene desde el pecado de Adán y de Eva. Ajá. Pero dice que el hombre conoció el pecado hasta que ya era un hombre. Lo dice el mismo Génesis. Claro, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y otra cosa es tenerlo. Yo puedo tener cáncer desde niño, pero me lo conocen ya cuando me lo diagnostican. Rodrigo, le repito. Eso no quita lo otro. Lo uno no quita lo otro. Rodrigo, le repito. El pecado es de la desobediencia a la palabra de Dios. Y cuando se desobedece, cuando hay conocimiento, entonces, ¿qué es el pecado? ¿Viene un niño con pecado? No, no viene con pecado. Que trae la inclinación que cuando tenga el conocimiento de lo bueno y lo malo, vaya a cometer el pecado o no vaya a cometer el pecado, es diferente, Rodrigo. Bueno, esa inclinación al pecado se llama pecado original. ¿Vale? Rodrigo, es que el pecado original no se comete, el pecado original se hereda. Y es esa inclinación al mal que tú estás diciendo. Tú dices que el pecado original no existe, pero existe una inclinación al mal. El pecado original se define como la inclinación al mal que tiene todo ser humano. Vuelvo. El pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Si no hay conocimiento, no hay pecado. Sin ley no había pecado. Entonces, un niño no trae pecado. Ahora, cuando se le despierta el conocimiento, se activa su conocimiento, es cuando él puede llegar a cometer un pecado. Mientras no. Por eso el Señor dice, deja que los niños vengan a mí, porque no tienen el conocimiento. Yo no tengo problema con eso, o sea. Y entonces, Rodrigo. Pues es que es muy sencillo. El pecado original se define como esa inclinación al mal. Y tú estás diciendo que los niños no cometen pecado, pero nacen con una inclinación al mal. Esa inclinación al mal es lo que se llama pecado original. Y no es un pecado que se comete, a diferencia de los otros. Un pecado que se hereda. Esa inclinación al mal es lo que se hereda y es lo que llamamos pecado original. O sea que tácitamente estás negando el término pecado original, pero estás admitiendo la existencia del pecado original. Yo no le llamaría pecado original, Rodrigo, porque como le digo, el pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Yo no lo llamaría herencia. Porque el pecado que cometió Adán fue desobedecer a Dios y hizo lo que no tenía que hacer. Eso sería la herencia. Pero es que yo no le llamaría pecado original. O sea, todos miremos las consecuencias del pecado original, a ver si es o no es, o dejan o no deja de existir en el hombre. Dios le dijo a la mujer, multiplicaré los dolores de tu preñez, ¿sí? Génesis capítulo 3, ¿sí? Parirás con dolor. Okay. Las mujeres cristianas protestantes o cristianas católicas ya adultas, convertidas, ¿paren con dolor o no paren con dolor? Sí, claro. Pero esa es la maldición de Dios. Entonces está presente todavía la consecuencia del pecado original, porque todos lo traemos. Si no hubiera pecado original, pues no habría dolores de parto, desde esa lógica. Pero Rodrigo, a todo esto yo quiero que me diga una cosa. Te voy a dar un último versículo. Pero dígame una cosa. Ajá. Yo nunca he negado que todos traemos la inclinación al pecado. O como usted dice que traemos el pecado original, vamos a decirlo así, ese es el término de ustedes. Pero yo lo que sí he dicho es que el niño comete pecado y necesita bautismo desde el momento que adquiere el conocimiento. Yo no tengo problema con que le llame usted pecado original, inclinación al pecado, que María nació sin pecado. Yo no tengo problema con nada de eso. Ahora, ¿cuándo la persona comete pecado? ¿Cuándo la persona necesita del bautismo? ¿Cuándo adquiere el conocimiento? María, se lo voy a aceptar, nació sin pecado.
Vamos a decirlo que sí, pero hay una maldición sobre María. Y dice, por cuanto todos pecaron, dicen que entró el pecado por un hombre, pero por un hombre también la que, Rodrigo. La salvación. Entonces, ¿María nació antes de la muerte de Cristo o después de la muerte de Cristo? Ella nació antes, pero, ojo, a ver, paréntesis. Primero acabas de citar Romanos 3:23. Todos han pecado y ya están privados de la gloria de Dios. Ok. O sea que todos tienen ese pecado original. Ahora, vamos, ¿cuál es la excepción en el caso de María? Como ya te lo había dicho, el ángel le dice, vamos a mirar las palabras en griego, dice, kai eisetelon pros auton eipsen Jaire que jaritomene jo curios metasos. Entonces, Zaire o Jaire que jaritomene es una expresión que va desde el pasado al presente y al futuro. O sea, está llena de gracia antes, en ese momento y después. O sea, fue una mujer preservada de este pecado porque ya es llena de gracia antes, en ese momento y después. Por eso es la excepción con María. Por eso hablamos ya reconociendo que todos los seres humanos tienen ese pecado original, tendencia al mal, como quieras ponerle, ¿sí? Todos nacen con ello, excepto María, porque el ángel le dice que ella es llena de gracia. Y en eso consiste el dogma católico de la Inmaculada Concepción. O sea, que ella fue concebida sin pecado, pero podemos decirlo que también como el quejaritomene se extiende en el tiempo, podemos decir que ella no pecó. Okay, usted me está hablando de una copia, de una traducción, de traducción y de copia. Lo que dice la Escritura es que María encontró gracia delante del Señor. Sí, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es el amor inmerecido. María no se merecía ese regalo de portar en su vientre al Hijo de Dios. Uh-huh. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Sí, derramó de su gracia en ella. Uh-huh. Es que ninguno merecemos la existencia, nada. O sea, todo lo ha hecho por amor. Y él preservó a María por amor, porque tenía un propósito. Ahora, usted me está hablando de preservar a María, pero preservarla de qué, ¿en qué? Si dice que, Rodrigo, pero si la Escritura me dice que por cuanto todos pecaron, ¿dónde está la exclusión a María? En el caso de María es la única que le llama Jaire quejaritomene. Jaire quejaritomene. Es la única que utiliza sobre la única persona en la Biblia que utiliza esa expresión. Sobre las demás no. Por eso le digo, usted me está hablando de una traducción, de una copia, de otra copia, de otra copia, de otra copia. Pero no me está hablando nada. Que tú revises, todas las copias que tú revises dicen Jaire o Zaire quejaritomene. No, señor. Hay ninguna copia que utilice palabras distintas a esta. Tendrías que demostrarme. Bueno. No, señor. Muchas de todas las copias, muchísimas de todas las copias dice, has encontrado gracia. No ha sido llena de gracia. ¿Qué palabras utiliza según tú? ¿Qué son cuáles copias? Pues estamos hablando de los originales, no estamos hablando de la Reina Valera o de la Nueva Versión Internacional, estamos hablando de las copias de los originales. ¿Cuál de esas copias que tú... Permítame, Rodrigo, permítame. Hay que poner el coso ese arriba. Que se puso para la niña. No sé, hay que preguntarle. Dígame, Rodrigo, disculpe. Ok, tú dices que muchas copias donde hay otros términos distintos a Jaire quejaritomene o Zaire quejaritomene. Entonces, ¿cuáles copias? Mencióname, ¿cuáles son los papiros que traen una traducción distinta a esa? Porque hasta donde yo sé, absolutamente todas dicen Zaire quejaritomene. Rodrigo, yo en lo personal, yo no me atrevo a hablar de originales, yo hablo de copias. Porque incluso, mire, ni estudiosos como Piñero, que es un tipo que tiene el griego y el hebreo ahí a fuego, Pérez Míos, entre otros,
No se atreven a hablar del original, Rodrigo. No, es que no estamos hablando del original. Pero bueno, vamos a olvidarnos de la traducción. No existen. Ah, ok, perfecto. Lo que te estoy preguntando es, ¿cuál de las copias que tú dices, que dicen distinto, Zaire que Jaritomene, cuál dice distinto y qué es lo que dice? ¿Cuál de todas esas copias? No, es la que dice distinto. De todas las copias, imagínense. Porque hasta donde yo sé, todas las copias utilizan ese mismo término, Jaire que Jaritomene. Ok, Rodrigo, vuelvo. Tendrías que mostrarme que hay una de las copias antiguas que dice algo distinto. Voy a aceptarle el llena eres de gracia. Se lo voy a aceptar. Pero dígame dónde dice que María se excluye. Si la misma escritura dice por cuanto todos pecaron, ¿dónde se excluye María? Pues o sea, deme un texto. Yo no quiero deducción, yo quiero un texto. Porque la escritura a mí me dice que por uno entró la maldición a todos los hombres, permítame, y otro texto me dice que por uno entró ¿qué? La salvación por uno a todos los hombres. ¿Dónde? Permítame. ¿En qué momento? ¿Dónde dice que María fue excluida? Una cosa es llena eres de gracia, pero ¿dónde dice que María fue preservada desde el principio? Ok. Listo, entonces vamos a ir a Efesios capítulo 2 versículo 8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Vamos para allá. Betty Valenzuela, déjeme decirle que no es que yo acepto, para mí no hay diferencia, llena eres de gracia, que encontró gracia, o sea, el Señor como quiera derramó de su gracia sobre vamos ella. Efesios ¿qué? 2:8. 2:8, por favor, y el 9 también. Ok, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues donde Dios. ¿Por qué somos por obras? Por gracia. Por gracia. ¿Y María fue llena de qué? Claro, pero ¿para qué? Para salvación, ¿verdad? En un término que abarca pasado, presente y futuro. Llena de gracia. Por eso la traducción llena, porque es plena desde el pasado, desde el presente y el futuro. Mire lo que dice, porque por gracia sois salvo. La gracia es para salvación. ¿Y María para qué iba a ser salva, Rodrigo, si no tenía pecado? ¿De qué iba a ser salva si no tenía pecado? Pues para ser preservada y no manchar a Cristo. Pero ¿cómo que para ser preservada si la salvación es para la gracia es para salvación? O sea, preservarla en pecado. O salvarla del pecado. Ella nació salvada, claro. Y prueba de eso es que ella recibió el Espíritu Santo. Rodrigo, pero si todos los 12 apóstoles en Pentecostés. Mi estimado, pero si usted mismo me leyó que dice que cuando el ángel se le presentó, le dijo, declaró, confesó sobre ella, llena eres de gracia. O sea, hasta ese momento. Y María humildemente dice, el Dios de mi salvación. Otra vez te voy a repetir. Kai estelon pros auton eipen jaire que jaritomene. Ok, tradúceme eso, yo solo sé español y... Él no está diciendo a partir de ahora eres llena de gracia. Pero dígame. Salve llena de gracia. O sea, primero le da un saludo real del siglo primero. En el griego koiné del siglo primero, el salve, que es el término correcto, solo era reservado para los reyes. Hoy en día en el griego actual es un saludo común, todo el mundo se saluda salve, pero solo en la época de Jesús, en el griego koiné, el salve era reservado solo para la realeza. Por eso cuando a Jesucristo lo van a crucificar y lo golpean y le ponen la corona de espinas y el báculo y le ponen el manto y se ríen de él, le dicen salve rey de los judíos, en forma burlesca, reconociéndole su reinado. Entonces por eso cuando el ángel le dice salve, ella ahí dice que ella se quedó pensando en qué significaba aquel saludo. No se quedó pensando si eso era un ángel o no, dice se quedó pensando en qué significaba ese saludo, porque el ángel le dice salve que jaritomene, ¿ok? Llena de gracia.
O sea, es un saludo impresionante, no a cualquiera, a nadie en la Biblia le han hecho un saludo como ese, ¿ok? ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que el término Haire que Haritomene es un término que no es, como tú lo dices, desde ahora eres llena de gracia, no. Le dice llena de gracia, es un infinitivo, no tiene ni principio ni final, o sea, desde su nacimiento hasta ahora y seguirá llena de gracia, porque somos salvos por la gracia. Ella fue salvada por la gracia de Dios, fue preservada por la gracia de Dios desde su concepción, a pesar de que exista el pecado original o la tendencia original al pecado que tú llamas, que es lo mismo. Es la Anuncio no pagado. Esta botellita, vamos a decir que representa a María. María, antes que el ángel le hablara, estaba vacía, sin fe, sin esperanza, sin Cristo. ¿Dónde viene el ángel? La palabra de Dios dice que antes estábamos separados de la ciudadanía de Dios. Pero ¿dónde dice que María estaba sin fe? Rodrigo, vacía, pero ¿dónde dice que María estaba llena de fe, de esperanza y con Cristo? Dígame dónde. O sea, aquí estamos hablando de algo que dice la Escritura con algo que no dice la Escritura, que usted lo está diciendo. Ahora yo te estoy mencionando lo que dice. Rodrigo, le mencioné lo que dice Romanos. Le mencioné lo que dice Romanos. Rodrigo, permítame. Rodrigo, le permití hablar bastante. Deme un chance. Rodrigo, deme un chance. Rodrigo, permítame hablar. Rodrigo, permítame hablar. Me quedé calladito para que usted hablara. Esto es María. O sea, yo te leo, Efesios 1. Rodrigo, le permití hablar. Rodrigo, yo me quedé calladito. Permítame hablar. Permítame hablar, Rodrigo. Esta es María. Rodrigo, ¿por qué no me deja hablar? Bueno, está bien, adelante. Usted mismo dijo, leíste Romanos, ¿qué me dijo? Donde dice que 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos. Dice que todos, no uno. Ajá. Ninguno queda excluido. Dice que por el pecado de uno entró el pecado a todos los hombres, donde se excluye a María. Eso está escrito, Rodrigo, ahí no estoy inventando nada. Ahí no estoy suponiendo. Ahora le pongo la botellita de un ejemplo. María, la misma palabra de Dios dice que antes estábamos sin fe, sin esperanza y sin Cristo. ¿Usted me puede dar un texto donde diga que la madre de Jesús sí había sido excluida y que solo ella estaba llena de esperanza, de fe y con Cristo? No existe, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el ángel viene y le dice, llena eres de gracia, el Señor derramó su gracia sobre María? Hasta ese momento, Rodrigo, es bíblico. Usted no me puede dar un solo texto. No hay sustento bíblico. Usted tiene que apegarse a su catecismo para poderme decir lo contrario. Pero usted está tratando de refutar la palabra de Dios con un libro de hombres. Bueno, te lo voy a explicar. Romanos 3:23 dice así: Pantesgar emarton kai usteros nastai tos doxes tos theos. ¿Qué quiere decir? Utiliza la palabra pantes. Pantes es totalidad, pero no plena. O sea, ¿qué quiere decir? Digamos, la gran mayoría, si lo tradujéramos así, la gran mayoría. ¿Okay? Pregunta. Pantes, no dice Heis. Pregunta. Heis sería la totalidad absoluta. Rodrigo, una pregunta. ¿Cómo es eso que totalidad, pero no en su... O sea, usted me está diciendo totalmente, pero no totalmente? Sería la traducción. Rodrigo, pero total es completo. Total es completo. No en su mayoría, total es completo. Lo que pasa es que, mira, cuando hay idiomas, hay cambio de idiomas y épocas, hay términos que no es posible traducirlo literalmente del español, del griego koiné o del hebreo al español. Ok, entonces tendría que ser, Rodrigo, totalito, que le falta un poquito. En este caso, el pantes significaría la gran mayoría, como decir el 99%. Pero en el caso, si dijera Heis
Heis sería la totalidad, la completitud, sin excepción. Pero acá la palabra que se utiliza es pantes. Pantes gar hermaton kai uteron stai tos doxes tos theos. Entonces aquí no nos está diciendo absolutamente todos. Por eso, ese espacio que queda libre se asume en María. Y por eso, así en Lucas 1:28 nos dice así. O sea que la traducción, Rodrigo, debería decir por cuanto casi todos pecaron. La gran mayoría han pecado, pero pues entonces ahí comenzaría. Entonces usted contradice a Romanos también, o sea, no es un texto ya que acomoda, sino no, ya serían dos. Eso es Romanos. Porque dice que por un hombre, no, por cuanto todos pecaron, es una cosa. Y cuando el Señor dice que por un hombre entró el pecado a todos los hombres, también entonces es casi a todos los hombres, menos María. ¿Usted se da cuenta cómo me está manipulando el texto? Bueno, entonces si fuera todos pecaron, eso incluiría a Jesucristo. Ahora, otra. Bueno. Si tú dices todos, es absolutamente todos. Estás diciendo que Jesucristo también. O sea, que Jesús. Claro, Jesús. Si dices, no. Ok, o sea que Jesús. A ver, permítame. O sea que usted me está diciendo que Jesús nació también antes de su nacimiento. Jesús también fue otra excepción. Él no cabe ahí en Romanos 3:23. Claro que no cabe. Entonces no es la claro que Jesús no cabe. ¿Por qué razón? Porque él ya estaba ungido desde antes, Rodrigo. Ya es el Cristo, que significa el ungido, el escogido. Pero ¿dónde me dice que María era escogida? De Cristo no, Rodrigo. De Cristo lo dice, Rodrigo, no, de Cristo lo dice, el Cristo, el ungido, el apartado, el escogido, el ungido, no la ungida y el ungido. Ajá. Por tanto, Rodrigo, ahí está mal, mi hermanito, discúlpeme, pero ya son tres cosas manipuladas. Ajá. Por cuanto todos pecaron y por el otro es, por un hombre entró el pecado a los hombres y ahora esto también, que dice el ungido. No los ungidos María o la ungida María y el ungido Jesús. No lo dice, Rodrigo. Ya son dos cosas, mi hermanito, que está manipulando y eso no se puede. Tú mismo te contradices. No. Porque dices, perdóname, quiero que todos escuchen. Tú dices claramente que Romanos 3:23 dice todos, sin excepción. Y sin excepción es sin excepción. Y eso incluiría a Jesús, ¿sí? Entonces sería, si es como tú dices, Jesús también pecó. Así de sencillo. Por eso le hablo de la palabra ungido. Si yo digo que es pantes. Rodrigo, ¿sí? ¿Qué es ungido? La gran mayoría significa que hay un margen de personas que están exentas de este término. Rodrigo, ¿qué es ungido? Jesús, ¿Qué es ungido? La quejaritomene, ¿Qué es ungido? ¿Qué es ungido? Ungido es aquel que recibe una autoridad por medio de un profeta, puede ser, a través del aceite. ¿Cuántos Cristos hay? ¿Cuántos Cristos hay? En la Biblia hay muchos Cristos. El rey David fue un Cristo, fue ungido cuando se declaró rey. Sí, pero estamos hablando para salvación. Pero estamos... Sí. Rey. Ahí hay sacerdotes también, pero estamos hablando para salvación. Porque para salvación tenía que ser uno que no cometiese pecado. Ajá. Entonces estamos hablando de la salvación, no me salgas con los sacerdotes. No. ¿Me puedes dar la cita en la cual a Cristo lo ungieron con aceite? Rodrigo, dice la escritura que él fue ungido desde antes, que él fue escogido por el Padre, que él dijo, heme aquí, dice en el libro de Isaías, dice, heme aquí, yo iré. Él fue el escogido. Me formaste un cuerpo, ¿para qué? Ajá. Un cuerpo escogido, ungido, apartado, escogido para no cometer pecado. ¿Dónde me dice que María se le formó un cuerpo y que fue ungida para tal cosa? No existe. Rodrigo, pero estamos hablando ya cuando el ángel se le presenta, claro, se lo dije desde un principio, desde ese momento empieza a derramarse sobre ella, pero antes no. Ahora,
Una cosa que Jaritomene no dice Rodrigo, a partir de ese momento. Eso ahora, se lo está inventando. eso es lo que usted quiere hacer ver. Ahora, la palabra de Dios es clara y usted pone a chocar toda la escritura. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿En qué momento se le perdonaron los pecados a María? Si era necesario que Cristo derramara su sangre. ¿En qué momento, Rodrigo? Porque dice que la carne de los animales no era suficiente, ni la sangre. Entonces, ¿en qué momento se perdona a María? Una cosa es que el Señor halló gracia y por gracia, la gracia la derramó a todos los hombres, Rodrigo. Dios es soberano y Él pudo determinar que era que Jaritomene. ¿Qué culpa yo? Rodrigo, pero no me hable, Rodrigo, pero sin suposiciones, mi hermanito. No, sin yo le estoy dando, mire, Rodrigo, yo le estoy hablando con Rodrigo, permítame hablar. Permítame hablar. Rodrigo, permítame hablar. Yo le dejé hablar, me quedé calladito, solo le decía, ajá, ok, bueno, y al final le dije, ya. Y empecé a hablar un poquito y me volvió a caer encima. Adelante, pues. El primer texto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde se excluye a María? Por ningún lado. Por un hombre. Por un hombre entró la maldición a todos los hombres y por uno que era ungido, ¿para qué? Para salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al ungido, al único. ¿Dónde me dice preparó a María para que trajera a Jesús y Rodrigo? Por ningún lado. Lastimosamente no hay texto bíblico que pueda sostener, Rodrigo, sus argumentos. Ahora, la Escritura habla del Cristo, del ungido, ¿para qué? Para salvarnos. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado y la sangre de los animales no era suficiente para perdonar los pecados. No podía perdonar pecados, sino con el derramamiento de la sangre de Cristo. O sea que María nació después del derramamiento de sangre de Cristo. No. María nació antes y traía pecado. Ya ella tenía el conocimiento de lo bueno y lo malo. Ya tenía el conocimiento del pecado. ¿Quién fue el que limpió los pecados de María? El Señor. El Señor no excluye. En el Antiguo Testamento dice, por cuanto todos pecaron. De hecho, el Señor dice, no contenderán a mi espíritu con el hombre, porque sus pensamientos, ni siquiera dice sus actos, dice sus pensamientos son de continua maldad. Entonces, bueno, ¿dónde está la exclusión de María, Rodrigo? No hay un solo texto. Usted no me puede dar un solo texto. Ahora, si usted me quiere dar catecismo, que es lo que su iglesia argumenta. He nombrado Biblia y te lo voy a resumir lo que hemos hablado hasta ahora. Okay. Tú dices que los niños no tienen pecado, pero reconoces que hay una tendencia al pecado con la que nacen todos, o sea, el pecado original. En segundo lugar, dices que todos pecaron, y todos es todos, pero que todos excluye a Jesucristo. Entonces, no puede excluir a María, no, todos excepto Jesucristo. Ajá. Ahora, dices que Jaritomene en Lucas 1:28 significa a partir de este momento estás llena de gracia. Cuando todos los expertos dicen que Saipe que Jaritomene es llena de gracia desde el tiempo pasado, presente y futuro. En ningún lado dice que es de a partir del presente. A eso tú respondes que hay otros textos antiguos que no dicen Saipe o Jaipe que Jaritomene, o Zaire que Jaritomene, ¿sí? Que hay otros. Te pregunto cuáles. No me dices, no sé, pero los hay. Eso es como decir, yo sé que hay ángeles en el planeta Júpiter. ¿Y dónde están las pruebas? No, no las tengo, pero que los hay, los hay. Pues es básicamente lo mismo. Ahora, si tú dices que los niños no tienen que bautizarse porque no tienen pecado, pero sí tienen la tendencia al mal, entonces sí necesitan bautizarse.
Si tú dices que los niños no tienen pecado, entonces pues tú también acabas de reconocer el dogma de la Inmaculada Concepción de María. María nació sin pecado. Y esa era la finalidad de este video. Hablar si el dogma de la verdadera, de la Inmaculada Concepción de María era posible ser creído por ustedes los evangélicos. Y tocas de decir, sí, yo no tengo problema en reconocer que María nació sin pecado, la Inmaculada Concepción. O sea que creo que desde ese punto de vista, desde la Biblia, yo aquí no traigo el catecismo. Esto es una falacia, un muñeco de paja que te has inventado. Yo aquí todo lo he tratado con Biblia, desde el mismo griego, desde los textos bíblicos analizados. Miramos varios textos sobre el pecado original. Y pues yo no sé, aquí tú a qué le llamas catecismo. Si todas las citas que te he dado no son del catecismo, son de la Biblia. Tan es así que tú mismo las has buscado en tu propia Biblia. Sí, esas citas no las has buscado en el catecismo católico, sino en la Biblia protestante. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé, llevamos 1 hora, 9 minutos, te dejaría que tú, o sea, estas son mis conclusiones. Ahora, dame una breve conclusión de las tuyas, 5 minutos, así como en la que di yo, y le damos finalizar a esto, porque yo creo que ya todos los elementos se han tocado. Bueno, me faltaba esto, que cuando yo te di la comparación de Efesios 2.8 con Mateo 1.28, tú me saliste con la explicación del tarrito de agua, que María antes de esta era como un tarrito, como este tarrito de agua, sin esperanza, sin amor, sin Dios, sin fe. Yo te dije, muéstreme eso donde dice en la Biblia. Me dijiste, no, pero es que el tarrito dice que todos, que no sé qué. Yo te hablé con Biblia, tú me hablas con un tarrito de jugo. Y quiero dejar eso en claro para que la gente pueda comparar el nivel de argumentación. Ahora sí, adelante, Pedro. Muchas gracias por haberme invitado. Sí, permítame. Bueno, espero no me vaya a interrumpir. Vamos a ver, permítame, a ver si encuentro el texto. Permítame un segundo. Primero que nada, Rodrigo, yo le dije que hablamos de los textos originales. Yo le dije, usted mismo dijo de que no hay textos originales. Yo le hablé de traducciones y de copias, primero. Segundo, a ver, permítame, déjeme ver acá. Voy a buscar una Biblia suya. A ver, permítame un segundo. Ok. Aquí está. Ahí tenemos Efesios 2:12. Recordad que en ese tiempo estabas separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Rodrigo, estaban vacíos. No había esperanza para el hombre. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted me dice que solo María estaba excluida. No hay un solo texto, se lo repito, no hay un solo texto. Cuando usted me viene a hablar de Lucas, que si llena eres de gracia, ok, Rodrigo, se la compro, llena de gracia. Me da igual, es lo mismo, llena de gracia o has encontrado gracia. El Señor derramó de su amor que no merecía, lo derramó sobre María, pero lo derramó sobre María únicamente. Porque entonces si nosotros somos salvos por gracia, nosotros entonces usted cree en la predestinación. O sea, todos los que vamos a ser salvos ya estábamos escogidos desde antes. Así de simple. Porque no solo derramó la gracia sobre María, sino sobre todos. De tal manera amó Dios al mundo que derramó su amor, entregó a su Hijo. Dios pagó con su Hijo nuestra salvación, Rodrigo. No hay un solo texto que diga que María fue preparada para esto, sino hasta el momento, porque había una promesa. Usted me dice, ¿dónde dice que Cristo sí estaba excluido? Génesis 3:15,
¿Qué iba a pasar con la simiente? Le aplastaría la cabeza. ¿A quién? A Satanás. No iba a caer en el mismo pecado que cayó Adán y Eva. No iba a caer en el pecado. Traía la inclinación y dice que fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser probado, para ser tentado. ¿Por qué? Porque traía en su carne la tentación. Fue tentado. ¿Para qué? Para gobernar. Le dijo Satanás que le adorara. ¿Para qué? Para gobernar, le iba a dar alimento, le iba a hacer lo otro. Lo tentó. ¿Por qué? Porque había inclinación al pecado en Cristo. Pero él no cometió pecado, dice la palabra de Dios. ¿Dónde me dice la escritura que María tampoco cometió pecado? No existe, Rodrigo. No existe un solo texto. Podrás argumentar con 500 textos y manipularlo a su gusto y antojo, pero no existe. El otro texto, por cuanto entró, hemos tocado como 4 o 5 textos en eso, usted mencionó otros, pero el otro texto que dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Al mundo, Rodrigo. María no estaba en este mundo. Estaba en este mundo. María nació antes o después del derramamiento de sangre de Cristo, porque solo con el derramamiento de la sangre de Jesucristo era que se podía remitir todos los pecados de los hombres. Pero no me dice que menos el de María, porque María era santa. No lo hay, Rodrigo. Usted me puede argumentar cuantos textos quiera, decir cuanto usted quiere. Usted tiene la plena libertad de hacerlo, pero lo hace bajo condena. El Señor dice, no le quites ni le pongas. El que predique otro evangelio distinto al que hemos predicado, sea anatema. O sea, usted hace eso bajo su propia responsabilidad, bajo su propio riesgo, anunciando algo que no está escrito. La palabra de Dios es el testimonio. ¿De quién? De Cristo y de los apóstoles. Así que, Rodrigo, este es otro evangelio que usted mismo está inventando, usted mismo está manipulando, y pues lastimosamente yo no puedo exigirle a usted nada. Yo simplemente le comparto la verdad. No hay un solo texto que excluya a María. Y le repito, cuando el ángel se le presenta, el Señor está derramando su gracia en ella. Porque si hablamos, le repito, de la gracia, no solo la derramó en María, la derramó en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es la gracia? El amor inmerecido. Que aún siendo pecadores, aún cometiendo pecado de continuo, el Señor nos amó y envió a su Hijo en forma de hombre para que derramara su sangre. ¿La derramó solo en María, Rodrigo? No. Y si usted me dice que María ya estaba escogida y todo esto, entonces usted o los calvinistas son como usted, o usted es como los calvinistas, no sé. Yo siempre he dicho que son lo mismo, Rodrigo. Ellos se molestan porque defienden o argumentan con la misma patrística de ustedes. Así que para mí son los mismos. Pero Rodrigo no ha podido darme un solo texto que me demuestre que María ha sido, y yo le he dado textos donde claramente el Señor habla de la gracia, del pecado, de la destitución y de la salvación. Génesis 3:15. ¿Qué más quiere, Rodrigo? Una sola cita donde diga que María pecó. Solo quiero eso para ver si lo que digas es cierto. Rodrigo, hay dos. No hay un texto donde María no pecó. Yo te di esos. Dame un solo texto donde diga que María pecó y te creo. Rodrigo, hay dos. Por cuanto todos pecaron. No, que María pecó. Perdón, Rodrigo. ¿Y dónde dice que menos María hay? De ahí tampoco dice menos Cristo, y Cristo no pecó. Génesis 3:15 dice que el Señor le aplastaría la cabeza a Satanás, o sea, al pecado. Él no pecó. Pero tú tienes alguna cita específica donde diga que María pecó. ¿Tienes esa cita en tu Rodrigo, usted me daría un texto donde diga que usted está escrito en el libro su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? ¿Verdad? Obviamente. Ahí dice Rodrigo Andrés Calvo. No, ¿verdad? Romanos, yo soy romano, de la iglesia de Roma. Pero bueno, dejémoslo de ese tamaño. Yo creo que ya se han expuesto los argumentos, ya todos lo escucharon, ya todos pueden sacar
sus conclusiones con Biblia, con argumentos. Lo importante no es que acá digamos, no, gané yo el debate. Claro, no. Es no, la claro. gente que escucha los argumentos, que va a sopesar y va a analizar y va a tomar su propia decisión. Claro, de hecho, Rodrigo, gracias por hacer mención de eso, de que aquí no es que gané yo ni ganó usted. Aquí usted pone lo que usted conoce de su iglesia, de sus dogmas, sus creencias, y yo expongo lo que yo creo de mi persona. Yo no represento a nadie acá. Y que las personas tomen esos argumentos y tomen su escritura, mediten, que le pidan sabiduría al Espíritu Santo. Pero dice que el que pide, que le tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Él la dará. Y puedan sacar sus conclusiones. Por mi parte, Rodrigo, ya le respondí y nunca he tenido problema con que María nació sin pecado, pero le repito, al principio se lo dije, pero cuando llegue el conocimiento es cuando viene el pecar o no pecar. Entonces yo le respondí ya lo que le dije que le iba a responder con manzanita. No lo hice con manzanita, lo hice con una botellita. Pero ya, Rodrigo, y gracias, Rodrigo, por ese compartir. Yo tengo que hacer algunas cosas acá también. Y Rodrigo, pues nada, felicidad de todas formas, porque en algún momento usted va a tener sus hijos y que Dios se los bendiga de antemano. Lo bendigo en el nombre de Jesús y que tenga un excelente día, Rodrigo. Bendiciones, Pedro, y feliz Día del Padre. Dios te bendiga. Gracias, amén, igualmente. Bendiciones. Chao, chao.